Buenas noches. En esta oportunidad vamos a estar hablando de anestesia. En la clase anterior estuvimos hablando de cómo está compuesto el quirófano y cuáles son las etapas que el paciente tiene que vivir para poder ser intervenido. Pero es de mucha importancia saber cuáles son los beneficios que nosotros le brindamos al paciente en la etapa transoperatoria desde el punto de vista de anestesia. Decimos que el objetivo principal de la anestesia es la supresión del dolor mediante una pérdida total o parcial de la sensibilidad. Esto puede ir acompañado del 80 o el 90% de la no pérdida de la conciencia en el transcurso de todas las intervenciones quirúrgicas que se le va a hacer al paciente. ¿Por qué no vamos a tener el 100% total del bloqueo de la conciencia del paciente? Pues porque sencillamente existen tipos de anestesia para los diferentes tipos de cirugías que se le van a hacer al paciente una vez que esté en la zona blanca dentro del área quirúrgica. Entonces, podemos decir que anestesia es un acto medio controlado en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, ya sea por parte o total del cuerpo con o sin compromiso de un estado de conciencia. Son tres tipos de anestesia: local, regional y general. ¿Qué debemos garantizar nosotros con la anestesia? Que se le garantice al paciente una hipnosis, que se le garantice al paciente una analgesia, una amnesia y un control autónomo acompañado de una relajación muscular. ¿Qué también queremos nosotros alcanzar con esto? Que el paciente por medio de una anestesia general, el paciente tenga, como lo dije anteriormente, un estado reversible de inconsciencia con efecto de sedación, hipnosis, analgesia, relajación muscular y depresión de los reflejos del cuerpo. No existe ninguna droga que sea capaz de producir por sí sola todos los efectos, por lo que es necesario utilizar fármacos combinados para poder hacer una anestesia general. ¿A través de cómo se le va a colocar esto al paciente? A través de una vía intravenosa o mediante de la inhalación de gases o vapores. Estos gases y estas inhalaciones, ¿a través de qué lo vamos a ver? A través de un tubo que le vamos a colocar al paciente en la vía aérea, y este tubo obviamente tiene que ser revisado con un tiempo prolongado antes de la cirugía por la auxiliar que va a estar encargada del manejo de las drogas del anestesiólogo. Necesita revisar el balón, saber que el balón va a estar inflado y que no va a haber ninguna fuga. Necesito verificar que la conexión sea la adecuada para yo podérsela colocar a la mascarilla que va a tener el paciente, por donde van a entrar y por donde van a salir los gases anestésicos. Necesito verificar que la punta no esté doblada para que no le haga ningún daño a lo que es el canal de accesorio del tubo endotraqueal. Necesito verificar cuánto pesa el paciente y de qué tamaño va a ser
el posible tubo endotraqueal que le vamos a colocar al paciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la visualización que vamos a tener cuando el paciente entra a la sala de cirugía. No todos los pacientes se les va a colocar un tubo número 6, ni tampoco le vamos a colocar a todos los pacientes un tubo número 9. Todo va a depender de la visualización previa que yo voy a hacer y lo que el anestesiólogo decida. Pero yo antes de eso necesito tener como mínimo 3 tubos de diferentes calibres para podérselo presentar al anestesiólogo. Vamos a tener máscara laringe. Esta máscara laringe la vamos a utilizar muchísimo en los pacientes politraumatizados, porque todo paciente que esté politraumatizado, que sea de maxilofacial, va a tener toda la dentadura y toda la mandíbula fracturada, y esto me va a ayudar a mí a tener una vía aérea permeable. ¿Quién me va a hacer a mí de que esta vía aérea sea permeable? Este señor que tengo acá, que se llama laringoscopio. Este laringoscopio obviamente va recargado de unas baterías que se tienen que estar visualizando a cada momento para que no se desgaste, porque esto es lo que me va a ayudar a mí por medio de esta pala, yo abrir y tener un buen canal para colocar todos los tubos endotraqueales o la máscara laringe que se la va a administrar al paciente al hacerse una anestesia general. Tenemos también, en cuanto a la anestesia general, tenemos algo muy importante. Vamos a tener varios tipos de anestesia. Estos tipos de anestesia se van a clasificar de 3 maneras. Tenemos una anestesia general, una anestesia combinada y una anestesia regional. Son 3 tipos de anestesia distintos. En ciertas ocasiones podemos utilizar un mismo fármaco para las 3, pero cada una va a tener una categoría y unos medicamentos diferentes a la hora de hacerse el procedimiento en el paciente. De la anestesia general podemos tener una anestesia inhalatoria, vamos a tener una anestesia intravenosa y vamos a tener en el medio de ellas dos una anestesia balanceada que puede ser inhalatoria, intravenosa. El paciente con la administración de drogas que yo le estoy colocando en ese momento no se me está durmiendo el 100% completo, le metemos una cantidad adecuada. ¿A través de qué? De una mascarilla, y que vamos a pasar por esa mascarilla unos gases anestésicos. También vamos a tener una anestesia combinada. Vamos a tener una anestesia general. Podemos iniciar con un paciente con una anestesia general, que esa anestesia general me va a producir a mí el 100% de un bloqueo de la conciencia. Pero podemos tener un paciente que empezamos con una anestesia regional, que el paciente no se le hizo el bloqueo necesario porque el paciente está presentando dolor y necesito hacerle una combinación de una anestesia general. Entonces, empecé con una anestesia regional que a la final terminé una anestesia general. Pero voy a tener pacientes que, si yo sé que viene un herido por arma de fuego, si yo sé que tengo un paciente que se va a operar de la columna, si yo tengo un paciente que viene con un riesgo de un abdomen quirúrgico, yo tengo ya de base que es un paciente que vamos a empezar con una anestesia general. De eso no hay cabida. Luego tenemos la anestesia regional. De esa anestesia regional vamos a sacar una anestesia raquídea, peridural, vamos a tener una anestesia de partes y vamos a tener una anestesia local. De la anestesia regional voy a sacar 4, como se los repito: raquídea, peridural, la de los plexos y local.
¿A través de qué vamos a hacer nosotros esto? Pues sencillamente a través de una anestesia general, y que esa anestesia general necesita pasar por 5 pasos, los cuales me van a decir a mí cómo va a ser la premedicación de ese paciente, cómo va a ser la inducción de la anestesia, cómo va a ser el mantenimiento de esa anestesia, los estadios de anestesia que se le va a cumplir al paciente en una anestesia general, la recuperación y el despertar del paciente, que es de suma importancia en la fase del posoperatorio para la enfermera que va a estar en el área de recuperación. Cuando hablamos de la premeditación, vamos a hablar en esa premedicación de cómo necesito yo mantener la ansiedad y el estrés quirúrgico de ese paciente de la mejor manera. Producir una analgesia y una sedación en el paciente para brindarle la atención adecuada. Reducir los reflejos del paciente. Esos reflejos va a ser la sensación de vómito que el paciente va a obtener, y necesito tener a la mano una cánula de aspiración por si el paciente está presentando secreciones. Estas secreciones pueden ser que el paciente viene de una gripe y puedan quedar residuos de mocos, y el paciente está en el momento de la intubación, se le aflojan la flema, yo necesito aspirar al paciente, porque si no el paciente me puede hacer una broncoaspiración. Necesito lograr con estos objetivos que le estoy nombrando que el paciente se mantenga totalmente estabilizado. ¿Quién me va a ayudar a mí a que el paciente se mantenga totalmente estabilizado? Pues sencillamente los medicamentos que se le van a introducir al paciente. ¿Quiénes van a hacer estos medicamentos? Pues sencillamente unas drogas que van a ir acompañados en cada proceso de cada anestesia que se le va a brindar. Tenemos los benzodiazepinas, los barbitúricos, tenemos la ketamina y tenemos el propofol. Cada uno va a jugar un papel diferente en el paciente. La benzodiazepina me va a producir a mí una sedación y una amnesia. Tenemos los barbitúricos, que me van a producir a mí la reducción de la saliva y la formación de secreciones bronquiales, ¿sí? Para que el paciente esté de la mejor manera estable en el momento de que se me produzca a mí alguna complicación. Vamos a tener también analgésicos opioides. Obviamente yo necesito mantener al paciente de una manera analgésica estable. El paciente va a estar bajo una anestesia general, pero yo puedo ir haciendo una inducción para el manejo del dolor, que es una cosa muy diferente. Eso lo vamos a hacer a través de la morfina y del fentanilo, que es lo que se está usando ahorita en el mercado. ¿Qué me va a producir esto? Una analgesia y una sedación para auxiliar el control de los cambios hemodinámicos que se van a producir durante la intubación del paciente. Vamos a tener también ketamina y vamos a tener propofol. Esto va a depender de la cantidad que pese el paciente y del tamaño del paciente para poder administrar estas drogas al paciente. ¿Cómo vamos a colocar la ketamina y el propofol? Pues van a ser por vía endovenosa. También vamos a tener antieméticos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una inducción del vómito a raíz de estos gases anestésicos. ¿Y a través de qué? De que yo, cuando le introduje al paciente
el laringoscopio y le metí el tubo, yo le estoy haciendo a él una inducción del reflejo vagal. También vamos a tener en la inducción de la anestesia, ya yo hice la premedicación del paciente. Ahora me voy a la inducción de la anestesia. ¿Cuál es el objetivo que yo necesito tener en la inducción de la anestesia? Lo primordial, vuelvo y repito, tener el aspirador a la mano en conjunto con la sonda que voy a tener por si el paciente me pueda presentar una broncoaspiración. Jamás en la vida estén en un quirófano y que ustedes no revisen el aspirador y tengan conectado una cánula para aspirar, porque se les complica la vida, chicas. Esto es importantísimo para las niñas que vayan a trabajar en el quirófano. Tienen que tener muy presente esto, y claro que lo importante de todo esto es tener un buen aspirador. Empiezo con la inducción de la anestesia. Entonces, cuando yo empiezo con la inducción de la anestesia, necesito tener la administración de drogas, necesito tener una ventilación manual del paciente y necesito inyección de relajantes musculares para la intubación endotraqueal. Cuando hablamos de la administración de drogas, pues podemos decir que tiene como objetivo permitir la intubación endotraqueal y continuar con el mantenimiento de la anestesia. Las drogas más utilizadas son los barbitúricos. ¿Para qué? Para que obviamente esto me haga una inducción de la hipnosis del paciente. Tenemos que tener una ventilación manual del paciente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Pues sencillamente sostener la depresión respiratoria y comprobar que se puede mantener la oxigenación en caso de fracasar en el intento de una intubación endotraqueal. Como se los dije, podemos fracasar en una intubación endotraqueal. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener el cuello corto y de difícil canalización para el laringoscopio, y la vía aérea es de difícil acceso. También vamos a tener la inyección de los relajantes musculares para la intubación, sí, porque es lo que me va a asegurar a mí la ventilación del paciente. ¿A través de qué? De los relajantes musculares que le vamos a administrar. También vamos a tener pues varios estadios de la anestesia. ¿Para qué? Bueno, para que la sensación del dolor desaparezca antes de producirse la inconsciencia del paciente, ¿sí? Pero sin perder la pérdida del tacto. Que la respiración sea rápida y regular y que esté presentando taquicardia en algunas veces, dependiendo de la cirugía. Que el reflejo y el tono muscular se mantengan conservados durante la cirugía. También vamos a tener presente que tenemos que tener un monitoreo de vigilancia, el control, la interpretación y las correcciones de los parámetros vitales que se puedan producir en caso de que la anestesia tenga una falla. Necesito tener el control de los signos vitales. Necesito verificar la saturación del paciente. El saturómetro es el que vamos a colocar en el dedo. Ella tiene una luz roja, que esa luz roja llegue ¿a dónde? A la uña del paciente, y que por allí voy a medir la cantidad de oxígeno que va a tener el paciente en el cerebro. El monitoreo de electrocardiograma, porque el aparato que me va a estar controlando los signos vitales y los latidos del corazón me va a mostrar eso. Control de la presión de la vía aérea. ¿Cómo vamos a ver eso? A través de la máquina de anestesia. Eso jamás se les olvide, porque eso es importantísimo en el acto quirúrgico. Necesito determinar cuáles pueden ser los riesgos que yo voy a tener dentro del acto quirúrgico. Necesito prepararme yo psicológicamente
por si se presenta alguna eventualidad, saber cómo voy a actuar. Necesito tener presente cuáles van a ser los cuidados especiales que se le van a brindar al paciente en el transoperatorio. Una vez que hacemos la evaluación de todo esto, pues pasamos a la anestesia regional. Y la anestesia regional es la abolición de la inducción de los nervios sensitivos mediante la administración de anestésicos locales, permitiendo limitar la anestesia a determinadas áreas del cuerpo. La anestesia regional lo que me va a ayudar es el nivel de la conciencia y la respiración espontánea. Siempre se van a mantener conservadas. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Es que en una anestesia general vamos a tener en muchas ocasiones, ¿sí? Cirugía de partos, cirugía de hernias que sean de pequeño y corto tiempo. Vamos a tener en muchas ocasiones partos donde podemos brindarle a la paciente para la mejor comodidad de que el paciente no sienta ningún dolor en el momento del parto. ¿Cuáles van a ser las ventajas de la anestesia regional? Que el paciente no va a sentir ningún efecto a nivel del corazón, pulmones y el cerebro. Y va a ser una recuperación que va a ser pronta y que no va a producir ningún daño en el paciente. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de esto. Cuando estamos haciendo una anestesia regional, podemos utilizar un catéter, se le puede dejar el catéter, es un catéter que obviamente es plástico, que va ahí dentro de la columna, en la médula espinal, y si el caso se pasa del tiempo establecido, pues el anestesiólogo por medio de este catéter puede seguir colocando anestésicos y el paciente va a seguir teniendo su bloqueo sin ningún problema. También hablamos de que esos fármacos que vamos a seguir pasando a través de ese catéter, pues es la lidocaína y la bupivacaína, ¿sí? Todo va a depender, como se lo he dicho, de la edad y de los kilogramos que el paciente esté presentando en ese momento. La técnica de una anestesia espinal es que el paciente esté de cúbito lateral o sentado. Tenemos que hacer una buena desinfección en el área, porque obviamente esa aguja que estamos introduciendo y que estamos pasando ese catéter es un catéter que va a ir directo a la médula espinal. ¿Cómo vamos a comprobar que el catéter esté dentro de la zona? Porque el catéter me va a decir a mí que hay salida de líquido cefalorraquídeo. Se va a aspirar para saber si esa función que se le está haciendo al paciente ha sido positiva. Y obviamente, una vez que se ha terminado la cirugía, se necesita retirar ese catéter, pues se retira la aguja, se retira el catéter y se coloca un apósito porque le hicimos un daño a la médula espinal y que por ahí puede haber una ruptura y una salida de líquido cefalorraquídeo.